Señores, buenas tardes. Bien, continuamos con este tema de transformar de Laplace, ¿no? Recordemos, bueno, estoy en hora de entregarles los últimos ejercicios. Hoy me pongo al día con esa entrega. Vamos a mirar primero, ¿sí? Vamos a mirar primero. Vamos a mirar unos ejercicios antes de ver el tema central de hoy. Entonces, este primer ejercicio pide lo siguiente. Pues se ve un ejercicio muy sencillo, pero para empezar, sí, dice calcular la transformada de Laplace de t a la cuarta por e a la 10t. Si no tuviéramos los teoremas, este problema sería infinitamente largo. Entonces, para hacer este hecho, ¿qué necesitamos? Necesitamos utilizar dos teoremas. El primer teorema dice que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1 para s mayor que 0. Y el otro teorema que necesitamos es este. B, que la transformada de Laplace de e a la at por f de s es igual a la transformada de f con un corrimiento de s a s menos a. O sea, lectura f de s menos a. O sea, si usted recuerda estos dos teoremas, usted va a poder hacer esa transformada. Entonces, ¿cómo iría la transformada? Es mejor seguir esta línea, ¿no? Transforme t a la 4. T a la 4 sería f de s, ¿no? Este sería e a la at. Entonces, usted transforma t a la 4 y la transformada de t a la 4 sería 4 factorial sobre s, pongámoslo así esquemáticamente, a la 4 más 1, pero hay un corrimiento. ¿Cómo se corre? F, s menos 10. ¿Listo? Ese es un buen ejercicio para que vayan cogiendo práctica en esto de la transformada. Y al final, ¿cuánto da? Bueno, 4 factorial, 2 por 3, 6 por 4 daría 24 sobre s a la 5, pero se corre, entonces sería sobre s menos 10 elevado a la 5. Ese es un ejercicio que me parece interesante porque habrá muchos parecidos a este y entonces quería hacerlo de entrada. Otro ejercicio, ejercicio número 2 que vamos a hacer hoy es el siguiente. Ejercicio 2, ¿sí? Entonces sería, sigue, ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice esto. Vamos a calcular, como otra parte, dice calcular, tal vez este problema ya hicimos uno anteriormente, pero bueno, no está de más, porque como les voy a mandar una cantidad de ejercicios, ya para que ustedes entren de lleno a la transformada, dice calcular la transformada inversa de 1 sobre s al cubo más s. No sé si ya lo hicimos, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando usted tiene una fracción, lo que tiene que hacer es fracciones parciales. Entonces, vean lo que tiene que hacer. Primero, para hacerle fracciones parciales, coge 1 sobre, yo factorizaría s, factor de s cuadrado
más 1, ¿sí? Factorizando la S. Y a esto se le hacen fracciones parciales, que son una constante A sobre S, pero resulta que este elemento que está aquí es irreducible, entonces me queda BS más C sobre S cuadrado más 1. Hay que hacer eso. Hay que hacer fracciones parciales. Entonces, bueno, hacer fracciones parciales, yo sé que usted lo sabe muy bien. Yo le dejo para que usted encuentre que esto vale 1, que esto vale menos 1 y que esto vale 0. ¿Sí? Con fracciones parciales, ¿qué es lo que se hace? Se toma así, 1 es igual a S cuadrado más 1 por A más S. Esto fue visto por allá en cálculo integral por ustedes, BS más C, ¿sí? Así. Entonces, ¿cómo se reúne todo? Bueno, S cuadrado no hay, sería, esta es la técnica, ¿no? 0 por S cuadrado más 0 por S más 1, igual. S cuadrado es factor de A más B, entonces quedaría A más B por S cuadrado más B más C por S, ¿sí? Más A. Entonces, todos los coeficientes se igualan. Esto se iguala a 0, C se iguala a 0, A pero A se iguala a 1. Entonces, ¿qué sale? Que A vale 1, que A más B vale 0, luego B es igual a menos A, o sea, a menos 1, y que C vale 0. Es lo que les decía, ¿no? O sea que al final esto queda así. Después de haber hecho fracciones parciales queda 1 sobre S menos S sobre S cuadrado más 1. Listo. Pero porque hicimos las fracciones parciales, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa ahora? Después de haber hecho esto, todos estos son ejercicios que usted va a tener que trabajar en estos días de cara ya al tercera evaluación que vendrá ya bien entrado agosto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto iría así. Que en resumidas cuentas, yo tengo que la función que yo quiero calcular transformada, esta función es igual a esto. Entonces es transformada de Laplace, de acuerdo a las fracciones parciales que hicimos, de 1 sobre S menos 1 sobre S cuadrado más 1. Y haciendo todos los pasos sería transformada de Laplace de 1 sobre S menos transformada de Laplace de 1 sobre S cuadrado más 1. Listo. Pero la transformada de 1 sobre S es 1. Y esto es, perdón, esto es S, ¿no? S. Sí, aquí va S, iba a poner seno, no, es coseno. 1 menos coseno de t. ¿Listo? Ahora, usted podría hacer esto. Ve, haga un procedimiento B que no lo tenía pensado. Transforme esto. ¿Cuánto da la transformada de 1 menos coseno de t? Entonces, la transformada de 1 es 1 sobre S. Y la transformada de coseno de t es menos S sobre S cuadrado más 1. Multiplique. Entonces quedaría S cuadrado más S, quedaría a S cuadrado más 1 menos S cuadrado sobre S por S cuadrado más 1. Y al final, ¿qué le queda? Se va, queda 1 sobre, aquí aprieta S al cubo más S. ¿Listo? Queda como queda. O sea, pudimos ir y volver, ¿no? O sea, nos devolvimos con la transformada inversa y obtuvimos la función. Y después nos fuimos con la transformada directa y obtuvimos la función. O sea, ese es el arte, el juego que hay que saber dominar, y es poder ir y volver. ¿Bien? Bueno, señores, entonces, seguimos con esto. Espero que esto esté quedando claro. Segundo problema, vamos a mirar
Tercer problema. Bien, entonces, el siguiente problema es problema número 3. Bueno, este problema que ustedes van a ver es una ecuación diferencial que solo se puede resolver por transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces sería un ejercicio número 3. Antes de ver la parte teórica de hoy, todos estos son ejercicios que ayudan a ampliar el panorama, a mejorar y que ustedes puedan trabajar los ejercicios del libro. Entonces vamos a mirar el ejercicio número 3. Dice resolver. ¿Por qué digo que solamente se puede hacer por transformada de Laplace? Por lo siguiente. La ecuación se llama y' más y igual a f de t. Condición inicial, y de 0 igual 0. ¿Pero quién es f de t? F de t es una función que vale a trozos 0 cuando t es menor que 5 y mayor que 0. Y vale 1 cuando t es mayor o igual que 5. O sea, es una función definida a trozos. Es decir, eso no tiene ninguna forma de poderse resolver dentro de los métodos anteriores. Entonces, esta función, si usted la grafica, se llama la función, esto es t, aquí estaría el eje para la función f. Entonces, es una función que a partir de 5, perdón, estoy equivocado, a partir de, ¿cómo la escribí? Sí, a partir de 1, perdón, antes de 1, y aquí es a partir de 1, ¿sí? A partir de 1 vale 5. ¿Sí? Bueno, para que quede como está ahí. La que estaba anteriormente también se podría hacer. Entonces, aquí está 1 y aquí está 5. 5. Entonces, va a 0 y a partir de 1, los libros hacen este dibujo, ¿no? Así. Vale 5. Esa es la función. Bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién es esa función? Entonces, esta es la primera parte. Resulta que esa función es 5. Venga, la escribimos bien, ¿no? Esa función es, para escribirla bien acá, ¿sí? La f de t que está ahí, f de t se puede escribir de esta manera. Es 5 veces u de t menos 1. ¿Listo? Claro, ¿por qué? Porque antes de 1 vale 0. Después de 1 esta vale 1, pero por 5 pues vale 5. O sea, esa es la manipulación de la función escalón unitario. Ahora, para resolver este problema, ¿qué se necesita? La transformada de una derivada, entonces necesitamos a. Necesitamos recordar que la transformada de la función y' es igual a s por y de s menos y de 0. ¿Y qué más necesitamos? B, que la transformada de la función u de t menos a es igual a e a la menos a s por 1 sobre s. Estas dos transformadas, o esos dos, ya se habían hecho antes. Entonces, conociendo eso, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver a utilizar acá este espacio. Conociendo eso, hacemos lo siguiente. Conociendo eso, ¿no? Entonces sería hacer esto. Sería pues, aplico transformada a esto. Perdón, la ecuación diferencial quedaría así, escribiéndola ya sin paréntesis ni nada, escribiéndola como es, ¿no? Sería y' más y igual a 5 por u de t menos 1 con y de 0 igual a 0. O sea,
empleamos la función escalar unitaria para resolver este problema que está al frente. Y ahora sí, aplicamos transformada a la ecuación. Esa ecuación solo se puede resolver dentro de los métodos que se estudian acá por transformada de Laplace. Solo. Entonces, es la importancia que tiene ya la transformada de Laplace. Aquí ya se le nota la necesidad del conocimiento de la transformada de Laplace para resolver una ecuación como la que están viendo esa. Entonces sería transformada de y' más transformada de y es igual a 5 por transformada de u de t menos 1. ¿Ve? Ese sería el planteamiento inicial del problema, ¿no? Pero la transformada de y', aquí la tenemos, ¿no? Sería s por y de s menos y de 0 más y de s igual a 5 por e a la menos s, porque a vale 1, por 1 sobre s, ¿listo? Bueno, y de 0 es 0, entonces esta cantidad vale 0, porque aquí se está diciendo. Entonces yo factorizo s más 1 por y de s más 1 por y de s factorizando es igual a 5 por e a la menos s por 1 sobre s. Entonces despejamos y de s. Utilicemos este espacio que está aquí un poquito. Y de s, ¿quién es? Y de s es 5 por e a la menos s por 1 sobre s por s más 1. S por s más 1. Listo. O sea que y de t es la transformada inversa de esto. Pero tenemos que hacer fracciones parciales acá. Entonces, ese es un primer detalle que hay del desarrollo del ejercicio. Tenemos que hacer fracciones parciales. Entonces, siguiendo, ¿cómo sería esto? No voy a borrar la información. Bueno, la transformada de la derivada sí la voy a borrar. Voy a dejar ahí viva la transformada del escalón unitaria para poder ver cómo funciona la transformada inversa, ¿no? Yo voy a dejar esa viva, ahí presente. La necesitamos. Entonces, yo hago fracciones parciales y ¿qué pasa? Si a usted le quedó esto, toca hacer fracciones parciales. Entonces, tiene que hacer esto. 1 sobre s por s más 1 es igual a sobre s más b sobre s más 1. Pero no le vamos a perder tiempo a esto. A vale 1 y b vale menos 1. Observe, verá. 1 más s menos s da 1. Entonces ahí, eso es fácil de encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, el problema se convierte en lo siguiente. Y de s es igual a 5 por e a la menos s que multiplica a 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué queda? Toca separar esto en dos expresiones para poder utilizar este teorema hacia atrás. Entonces yo separo y digo que y de s, separando en dos expresiones, quedará 5 por e a la menos s por 1 sobre s. ¿Qué más? Menos 5 por e a la menos s por 1 sobre s más 1. ¿Listo? Ahí está. Aplica transformada inversa. Si usted aplica transformada inversa, esto le va a dar 5 veces u de t menos 1. Vea, a vale 1, ¿sí? Entonces le va a dar 5 veces u
de t menos 1. ¿Ve? Verá que funciona perfecto, ¿no? U de t menos 1, e a la menos s va 5. ¿Ve? ¿Y esta cómo le queda? Le queda menos 5 veces. Esta transformada es la transformada de e a la menos t. E a la menos t tiene esta transformada. Sí, e a la t, sí. ¿Cuál es la transformada de e a la menos t? Es 1 sobre s más 1. Entonces sería 5 veces u de t menos 1. Se aplica el teorema de traslación por e a la menos t menos 1. Revisen eso. Segundo teorema de traslación. Ya. O sea, esto sería, perdón, esto que está acá, estoy aplicando la forma inversa, ¿no? O sea que esto ya es y de t. Y de t. O sea que esa es la respuesta del problema. Esta parte viene la confirmada porque es el teorema de traslación. Bueno, esa era la primera parte de la clase de hoy. Hacerles unos buenos ejercicios que los motiven para que usted practique y se prepare adecuadamente. Más adelante vamos a ver circuitos y otras cosas, ¿eh? Y poder cubrir este tema, que es el capítulo 7. Yo creo que al final de este tema es que vamos a hacer el parcial. Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Viene lo siguiente. Viene un teorema que se llama, este teorema dice lo siguiente. Teorema. Dice, si usted quiere transformar la transformada de Laplace de t a la n por f de t, esta transformada es igual a una fórmula muy específica, menos 1 a la n, por la derivada con respecto a s, las n veces de f de s. Teorema bien interesante. Ahora, ¿cómo se demuestra este teorema? Su demostración es así, vea. A para todo n mayor o igual a 0. Para todo n mayor o igual que 0. Entonces, demostración. Entonces, la demostración la vamos a hacer de una manera inductiva, ¿no? Entonces, la demostración sería así. Primera parte. ¿Qué pasa cuando n vale 0? ¿Sí? Cuando n vale 0, vea lo que queda. Transformada de Laplace de t a la 0 por f de t. Ah, porque estoy reemplazando n por 0. Ah, pero t a la 0 es 1. Entonces me queda f de s. Pero ¿cómo sería f de s? F de s es menos 1 a la 0, que al fin y al cabo es 1, por derivada 0 de la función con respecto a s. Pero ¿quién es la derivada 0 de una función? Es la misma función. O sea que la fórmula se cumple fácilmente. La derivada 0 de una función es la misma función. Ahora, segundo vamos a hacer esto. Para demostrarlo para 1, hacemos esto. Sabemos que f de s es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, porque es la definición de transformar. Derive a ambos lados. Entonces, si usted deriva, le queda que la derivada con respecto a s de f de s es igual a derivar esto. Pero derivar esto, mire que la variable está aquí. Entonces sería integral de 0 a infinito, derivo esto. Sería, derivo con respecto a s. Entonces me quedaría, derivo con respecto a s, sí. E a la menos st. Entonces quedaría e a la menos st
¿Por quién? Por menos t, derivada interna, por f de t de t. Listo. Pero esto que está aquí multiplica por menos a ambos lados y me queda. Multiplique por menos a ambos lados me queda menos 1 a la 1 por derivada con respecto a s de f de s es igual, al quitar el menos queda transformada de Laplace de t por f de t. ¿Listo? Véala. O sea que la fórmula queda, ¿por qué? Porque queda derivada número 1, todo queda perfecto y la fórmula se cumple. O sea que eso es una demostración inductiva. Y para la otra se sigue derivando, baja 2 veces t, queda t cuadrado y ya, sale bien. Entonces, ese era un teorema de hoy. Y el otro teorema es el siguiente. Bueno, claro que, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar este teorema haciendo un ejercicio? Bueno, aplicar el teorema sería esto, por ejemplo, ¿sí? Una transformada que no hayamos hecho y que la podamos hacer con este teorema es la siguiente, ¿sí? Entonces sería un ejercicio, ¿no? Un ejercicio sería este. Con este teorema usted puede hacer este ejercicio. ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de t por seno de t? T a la 1, ¿no? Entonces sería menos 1 a la 1, aplicando el teorema, por la derivada con respecto a s de la transformada del seno. Pero la transformada del seno es 1 sobre s cuadrado más 1. O sea que hay que derivar para poder hacer esa transformada. Sería menos 1 por... ¿Cuánto da esa derivada? La regla de la derivación dice denominador al cuadrado. Denominador es denominador s cuadrado más 1 por la derivada del numerador, que es 0. Regla del cociente. Menos numerador por la derivada del denominador, que es 2s. Y cerramos acá. Entonces, menos por menos más. Entonces, ¿cuánto daría esta transformada? Daría 2s sobre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, eso era algo que quería mostrarles también con respecto a cómo se aplica el teorema para hacer nuevas transformadas. ¿Y cuál es el último teorema de hoy? Bien, pues ese último teorema es el siguiente, que nos permite resolver ecuaciones integrales o ecuaciones integro-diferenciales, que eso ya lo veríamos con mayor profundidad en la próxima clase, pero el teorema lo alcanzamos a cubrir. Sería el teorema final de hoy, que dice teorema es transformada de una integral, transformada de una integral. Nos abre las puertas para ecuaciones integrales y ecuaciones integro-diferenciales. Entonces sería, dice, la transformada de la integral entre 0 y t de una función f de tau, ¿sí? Toca escribir aquí una variable diferente, tau varía de 0 a t, ¿sí? Es igual a la transformada de esta función f de s dividida entre s. Listo. ¿Cómo es la demostración? Para demostrar este teorema hacemos esto. Demostración sería así. La transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de f de tau, como nunca hemos hecho una transformada así, toca utilizar la definición. Es integral de 0 a infinito de e a la menos st por, y aquí coloco, que voy a transformar una nueva integral, la integral entre 0 y t de f de tau
cierro y pongo dt. Listo. Ahora, hay un detalle que es el siguiente. Por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esto es f de t. O sea, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Que la derivada con respecto a t de la integral entre 0 y t de f de tau es igual a f de t. Teorema fundamental del cálculo, que ustedes tuvieron que haberlo cubierto. Entonces, ¿cuánto da esto? Para hacer esta integral, yo aplico partes. Entonces, derivo acá e integro. ¿A quién voy a derivar? A este. Derivo a la integral entre 0 y t de f de tau. ¿Y a quién integro? A e a la menos s t. Esta derivada me da f de t. Y ahora esta integral me da e a la menos st sobre menos s. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Colocamos más, menos, y esto lo integramos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda así. Multiplicando me queda e a la menos st sobre menos s por integral entre 0 y t de f de tau, ¿de dónde a dónde? De 0 a infinito, porque tiene límites. Y después viene menos por menos más 1 sobre s por la integral entre 0 e infinito. ¿Sí? ¿De quién? De esto. De a la menos st por f de t de t. ¿Listo? O sea, multipliqué este por este y lo integré. Cuando usted calcule el 0, integral entre 0 y 0 da 0. Cuando calcule el infinito, esto da 0, entonces quedaría que esto vale 0. El infinito e a la menos infinito es 0. El 0, integral entre 0 y 0 es 0. Listo. Aquí, ya. ¿Esto me da cuánto? Esta es la transformada de f de s y esto al final es f de s sobre ¿quién? Sobre s. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿habrá tiempo de hacer? Sí, tal vez hay tiempo. Vamos a hacer un ejercicio, una ecuación integral, por ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio que está en el SIL. Todo esto lo hemos venido sacando del SIL. Es el libro que estamos siguiendo en esta época. Es un buen libro para no complicarnos tanto la vida con otros. A ver, un ejemplo. Este problema es tomado del SIL y tiene el número 41. Dice lo siguiente. Dice, número 41 del SIL. Yo le mando la sección para que lo vayan mirando. Dice, resolver la siguiente ecuación integral. Resolver. Dice, f de t. ¿Qué más dice de f de t? Es igual a coseno de t. Más la integral entre 0 y t de f de tau de tau. ¿Y esto a cuánto le iguala? F de t. Perdón. Sí, es igual. Perdón, a ver si miro bien el libro acá. Dice f de t, coseno de t más f de tau de tau. Sí, perfecto. No tiene más. F de tau de tau. Esa es la ecuación. Creo que hay que encontrar esta función. Se aplica transformada. Entonces, aplicando transformada, ¿qué pasa? La transformada de f de t es f de s. La transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 1. Y la transformada de esto es f de s sobre s. Y ahora, usted reúne las f de s y ahí puede terminar. A ver, ¿qué pasaría acá ahora? Esta sería la f de s. Entonces, pasando la f de s para acá, queda f de s factor de ¿quién? De 1 menos 1 sobre s
es igual a S sobre S cuadrado más 1. Despeja y, bueno, voy a ir hasta donde nos permita este señor con su tiempo. Entonces vamos a ver hasta dónde vamos. Entonces sería así. Sería que me quedaría f de s que multiplica a s menos 1 sobre s es igual a s sobre s cuadrado más 1. ¿Sí? Y al final, ¿quién es f de s despejado? F de s es igual a s cuadrado sobre s menos 1 por s cuadrado más 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Fracciones parciales. Y las resolvemos. Bien, creo que el tiempo ya se nos está acabando, aunque pues aquí esto está portándose de una manera distinta, nos está ayudando, nos está colaborando. Bien, esto que está aquí sale para fracciones parciales. Las fracciones parciales de eso, ¿cómo serán? Se toca hacer fracciones parciales, ¿no? A ver, yo miro bien que esté